Hoy quiero compartir un tema que tiene que ver con la justificación que Dios da a todo ser humano, entendiéndose que la palabra justificar tiene dos acepciones. Una de ellas es exponer razones, presentar documentos para demostrar que algo, en este caso alguien, es admitido, no condenado, no censurado, no inadecuado, no inoportuno, que desde la concepción bíblica Dios admite, acepta, recibe, perdona, libra y acoge, y hace importante a aquel que es justificado. Y la otra es como una amnistía que se ofrece y que tiene que ver con la gracia de Dios que se traduce en indulto a aquel que vive y practica el pecado y que merece juicio y condenación por estos. La justificación como amnistía es que Dios llama a aquellos que quieran, por supuesto, acogerse a su propuesta de reconciliación con Él. Esta amnistía consiste en el perdón de todo pecado, en el olvido del prontuario de cada uno y además el ofrecimiento para acogerse a un plan de vida totalmente diferente. Es un llamado explícito que Dios hace a todos. Quien se acoge a esa amnistía o quiere la justificación que está dando Dios, por supuesto, le será dada. Y es que para poder recibir este tipo de beneficio de la gracia de Dios, es necesario que se dé cuenta de su estado en que vive con relación al pecado, a los vicios, a la maldad y en general a la mala vida que lleva y que no es acorde a lo que Dios desea y que hace sentir mal a la persona que así vive. Y por supuesto afecta a quienes le rodean. Esta justificación es para aquel que quiere cambiar, que quiere ser alguien diferente, que quiere recibir a Jesucristo como Señor, guiador y ayudador. Esa amnistía también ofrece la vida eterna. Quien se acoge a esta podrá estar seguro que al morir irá a la presencia de Dios y la promesa de estar con Él por toda la eternidad. Dios, en su misericordia y solo por amor, ofrece esta amnistía. El hombre y la mujer solo deben acogerse y llenar los requisitos. ¿Cuál es? Aceptar la justificación, arrepentirse de todos los pecados cometidos, pedir perdón por ellos, invitar a Jesucristo a morar en su corazón y obedecer la palabra de Dios. Recordemos, Dios hace este ofrecimiento solo por misericordia y amor. Este tema lo he titulado Sentir la justificación dada por Dios. En el primer punto que vamos a tratar en este día es una justificación dada por la bondad, el amor y la misericordia de Dios. En otras palabras, es Dios que toma la iniciativa y ofrece este tipo de amnistía o este tipo de ofrecimiento para decirle al ser humano que Dios está dispuesto a perdonar, a cambiar, a transformar, pero también está interesado en dar una calidad de vida totalmente diferente. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo del 3 al 5, encontramos la propuesta del Señor Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí encontramos aquel deseo de Dios frente a nuestras malas conductas que la referencia claramente la palabra del Señor. Y el panorama es bastante complejo, agobiador y triste frente a las condiciones en las que Dios nos ve y nos va a ofrecer la oportunidad de la justificación. Los comportamientos enumerados en el versículo número 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así nos ve Dios. Por supuesto que este texto está referenciando la manera de vivir de aquellos que no tenían la justificación, la redención, el perdón de pecados, y entonces aparece Dios mostrando esos sentimientos hacia los seres humanos que están contenidos en los versículos 4 y 5, la bondad, el amor y la misericordia. Estos atributos de Dios desarrollan en Él, en el Altísimo, un interés grande por reconciliarse con la gente, que la gente se reconcilie con Dios. Y entonces, con su gracia, le muestra al ser humano lo que quiere hacer con él, redimirlo, darle una oportunidad para que pueda entender los propósitos de Dios y acogerse a este plan de justificación que Dios quiere hacer con cada uno. Por eso Dios entiende que desde el punto de vista del ser humano no va a encontrar ni obras, ni conductas, ni actitudes, ni pensamientos que los dirija a este tipo de reconciliación, y entonces por eso Dios propone la justificación o la amnistía de la que estamos hablando. El segundo punto que quiero tratar es una justificación con unos beneficios adicionales. Allí mismo en el libro de Tito, en el capítulo 3, ahora el versículo 7, dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Observemos que el ser humano sí quiere tener un conocimiento de Dios, una relación con Dios, pero probablemente no sabe cómo. Y el cómo está contenido en las Sagradas Escrituras y es la que estamos planteando de una manera muy especial en el día de hoy. Esa justificación que viene por la gracia de Dios como un regalo, como una dádiva especial, le está diciendo que le va a dar la oportunidad no solamente de cancelar y de olvidar los pecados cometidos por aquellos que se acogen a este plan, sino que los vuelve herederos de la gracia de Dios, herederos de la vida eterna, herederos de los atributos de Dios, herederos de todas las cosas que Dios tiene para beneficio del ser humano. Es tan especial, tan grande, tan maravilloso,
que pudiéramos gritar cuando comprendemos esto, por supuesto hay que comprenderlo, gritar a Dios: gracias Señor, te adoro, te glorifico, gracias por esta oportunidad que me das de entregarme a ti con todo lo que traigo, con todas mis debilidades, con todos mis pecados, con todos mis errores, con estas conductas desastrosas que tengo y que no me permiten vivir bien, y al llegar a ti, tú me acoges, tú no me juzgas, tú me perdonas y tú me das la oportunidad de vivir diferentemente. Esta herencia que Dios da se traduce en beneficios tanto espirituales como terrenales. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que cuando nos acogemos al plan de Dios, al propósito de Dios, a la justificación que Dios ofrece, y en este caso, como estamos hablando de la amnistía, vamos a encontrar perdón, olvido de nuestros pecados y la promesa que viviremos mejor con el apoyo, con la presencia y con la ayuda de Dios, quien nos ha limpiado, quien nos ha liberado y quien nos ha corregido de este tipo de actitudes, conductas, sentimientos, pensamientos y emociones, para dirigirnos en una dirección acompañada por Él para que vivamos especialmente. El tercer punto para analizar de este tema es una justificación para acoger y valorar. Sí, el plan está ofertado por Dios. Solo se requiere que quien lo conozca, lo valore, lo aprecie, lo reciba, lo acoja, porque es de mucho beneficio para sí mismo, como ya lo hemos visto. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2, dicen: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una de las cosas especiales que reciben todos aquellos que son justificados es la paz interna, la paz mental, la parte espiritual, al saber y entender y comprender que se han justificado las vidas, se han justificado los pecados y que ya no habrá ni juicio ni castigo por estos, de tal manera que quien la reciba, o sea la justificación, va a tener una paz interior, una tranquilidad, y esa tranquilidad le va a permitir ver la gracia de Dios, sentir la gracia de Dios, valorar la gracia de Dios. El texto es muy claro cuando alude a la fe de aquel que quiera recibir la justificación. Y es que la fe es la manera de creerle a Dios todo lo que está ofreciendo en su palabra. Porque la fe se radica o se fundamenta en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, que llevan a la razón, que llevan a la comprensión de lo que Dios propone y que todo va en beneficio del ser humano. Esa paz que la da Jesucristo, porque Él vino a morir por los pecadores y sobre una cruz Él pagó el precio de los pecados cometidos por cada uno de nosotros. Y al recibir la justificación, pues se da esa amnistía, se da esa justificación, y ya no habrán más pecados pendientes, no habrá más pecados en lista, no habrá más motivo de juicio y menos motivos para el castigo. Recordemos también que hay que entender que los castigos divinos se dan en esta tierra, unos y otros posteriormente cuando alguien muere. Entonces,
si el castigo que se recibe aquí en la tierra por los pecados ya no se van a ejecutar, no se van a dar, entonces habrá una paz interior que se experimentará aquí en la tierra. Por eso quien entiende la justificación que Dios ofrece y se acoge a ella, recibirá los beneficios que ya hemos visto anteriormente, también ese sentir de un descanso tanto mental como espiritual que se experimenta aquí en la tierra y que va a permitir una mejor calidad de vida, ya no con culpas, ya no con presiones, ya no con sentimientos de castigos venideros, sino que al ser liberado de todas estas culpas, ya no hay de qué preocuparse, ya no hay por qué angustiarse. Además de la paz, también hay que considerar que se hace entrada por la fe a la gracia de Dios. Esto significa que creyéndole a Dios recibiremos toda su gloria, toda su gracia, toda su misericordia, todo su amor y todas las bendiciones que vienen a partir de la fe, del creerle al Señor. Pero aquí viene algo también muy interesante y es la esperanza de entender que al partir de esta tierra estaremos frente a frente con Dios, con Cristo Jesús, en ese lugar preparado para aquellos que han sido justificados, por aquellos que se acogieron al plan redentor de Dios y que será de mucho beneficio y será maravilloso sentir que al partir de esta tierra estaremos ante un Dios grande, poderoso, maravilloso y ante la obra magnífica que desconocemos, porque esa es la obra o el reino de Dios que nos va a permitir disfrutarlo, vivir en ese lugar tan especial. Conclusión: sentir la justificación de Dios es percibir una sensación de agrado, de tranquilidad mental y espiritual, de armonía consigo mismo, de acompañamiento de Dios, de seguridad espiritual, de confianza en el cuidado y en el apoyo y la guía del Altísimo. También es apreciar el sacrificio de Jesús por el perdón y remisión de los pecados. Percibir el amor, la bondad y la misericordia de Dios. La justificación la ofrece Dios a todos los seres humanos. Y esta consiste en que Él admite a quien se interesa y le suplica la justificación. Y entonces recibe la aceptación por parte de Dios y va construyendo en quien recibe la justificación nuevas características de vida, nuevas actitudes y nuevos comportamientos. Así que quien recibe la justificación de parte de Dios se vuelve alguien importante para Dios, alguien de mucho valor para Dios. Y esto es aquí lo que hay que entender grandemente. Habíamos dicho o hemos dicho que esta justificación es como la amnistía, donde hay perdón, donde hay un indulto, donde se restablece la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre, y donde empieza a mirarse cómo Dios se muestra mucho más dadivoso, generoso, y entonces esa relación entre el hombre y Dios y el hombre se convierte en una amistad bien especial. Además de eso, Dios tiene una cantidad de beneficios para quienes se acogen a este plan o a esta amnistía y restablece los derechos que como hijo, es decir, la justificación da, además de lo que hemos visto,
el derecho a ser llamados hijos de Dios. Y estos derechos, ya como hijo, amplían un poco más de lo que es el Padre Dios para con aquellos que han recibido la adopción como hijos de Dios. Vemos entonces cómo Dios, a través de la justificación, derrama una bondad mayor, más abundante, más especial, sobre aquellos que han accedido, que se han acogido a esta justificación o a esta amnistía, y entonces aumenta su bondad para con ellos, incrementa la acción amorosa sobre estos, amplía su misericordia para aquellos que han sido sabios y se han acogido a este plan maravilloso de Dios. La justificación entonces trae una cantidad de beneficios adicionales, como heredar la gracia de Dios, heredar la gloria de Dios, heredar la vida eterna, heredar los cielos y heredar la eternidad junto a Dios en el lugar de Dios y con Cristo Jesús. La justificación, pues, es para acoger y valorar. Sí, es importante entender la palabra de Dios, escudriñarla primeramente para luego entenderla y saber que Él está ofreciendo este tipo de tratado o de trato más bien con aquellos que quieren buscar de Él, cambiar de vida y que Él les perdone todos sus pecados. Esa paz que ofrece el Señor luego de la justificación le hace sentir a la persona un descanso, una tranquilidad y unas ganas de vivir de una manera especial. Aplicación. Hoy hemos estudiado este tema que he titulado Sentir la justificación dada por Dios. Y el sentir es ese, cuando nos hemos acogido a la oferta de la justificación dada por Dios, entonces la sentimos, la experimentamos y entendemos claramente que ya estamos justificados, que ya no habrá juicio por nuestros pecados, no habrá condenación entonces por ellos y estamos limpios, estamos libres y podemos vivir una vida en paz. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. Amén.